¿Qué tienen que ver Moisés y Aarón con el sacerdocio? Aarón, sumo sacerdote, Moisés, su hermano, el que da la Torá. Pues comparándolo con estos dos personajes, la carta a los Hebreos nos va a decir cuáles son las dos funciones principales de Cristo, sumo sacerdote. Cautivados por la palabra, continuamos estudiando la carta a los Hebreos para que esa reflexión ilumine nuestro camino y podamos ejercer como sacerdotes de Cristo, pueblo sacerdotal que quiere transformar el mundo según su voluntad. Bienvenidos. Es ya este el tercer vídeo sobre la carta a los Hebreos, precioso y profundo texto que va a la esencia del cristianismo, en una cristología, una presentación de Jesús preciosa. Hemos dicho que Jesús está capacitado por su encarnación y por el misterio pascual, muerte y resurrección, está capacitado como nadie, muy por encima de los ángeles, para ser mediador entre Dios y los hombres. El gran pontífice, el que establece la comunión entre Dios y los hombres. Está capacitado. Pero una cosa es poder hacer algo y otra cosa es realizarlo de hecho. Jesucristo, que puede ser sumo sacerdote, ¿ejerce las funciones del sacerdote? Pasamos del ámbito del ser al ámbito del hacer. Jesús es Dios y se ha hecho hombre. Jesús ha muerto y resucitado. Es el resucitado, con las marcas de la cruz, y ahora, ¿qué realiza de tal forma que podamos decir que es un sacerdote? En el fondo es una pregunta que podemos hacer actualmente, ante la escasez de sacerdotes en muchas partes del mundo. ¿Cuál es la esencia del sacerdocio para que no se deje esa esencia y a lo mejor hay que discernir y ciertas cosas que los sacerdotes hacen, pues hay que decir lo que se debe privilegiar y lo que es más secundario, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales del sacerdote según la Biblia, según el Antiguo Testamento? Aquí hemos puesto quizá las que serían las principales funciones del sacerdote según las Escrituras, según la Biblia. Empecemos por una idea muy antigua y que no solamente se aplica al sacerdocio levítico de Israel, sino a todo sacerdocio antiguo, incluso sacerdotes paganos, ¿no? Y es que el sacerdote es el hombre del santuario. Es un servicio a la casa de Dios para que las personas tengan acceso a ese lugar. Cuidar, esto es muy bonito, cuidar un lugar de Dios en la tierra, cuidar una puerta abierta al misterio, cuidar un lugar para que sea esto mismo, un santuario, un lugar donde se habita. Cuando, por ejemplo, Micá hace un santuario, o los hombres de Kirjat Jearim hacen un santuario, o cuando Jeroboam en el norte hace el cisma y construye dos santuarios, enseguida se buscan sacerdotes, sean extranjeros, sean israelitas, se buscan sacerdotes, gente dedicada a cuidar el santuario. Pero también se dicen los números que solamente podrán acceder al santuario los hijos de Leví, los laicos no pueden, bajo pena de muerte, acceder al santuario. Entonces, el sacerdote es aquel que cuida el santuario. Esto aplicado también a un sacerdocio moderno, a un sacerdocio cristiano, podemos decir que es el sacerdote, aquel que cuida un templo para que allí se pueda rezar, para que sea lugar de misterio, para que sea lugar de encuentro con Dios. Si además decimos que el templo es la comunidad cristiana, ¿cuál es la función de un sacerdote? Cuidar el templo de Dios, que es la comunidad cristiana, como tenía muy claro San Pablo. Es decir, esto que parece una atribución muy antigua, muy simplista, muy como si fuera un sacristán, en el fondo es una función preciosa del sacerdote, porque posibilita un lugar adecuado para el encuentro entre los hombres y Dios. Según se fue evolucionando, sobre todo con Josías, en el siglo VII a.C., los santuarios se fueron abandonando, desapareciendo, destruyendo incluso, y se quedó solamente un santuario, un templo, el templo de Jerusalén. Entonces el sacerdocio se va a centralizar también en torno al templo de Jerusalén. Hay, como en todos los demás casos, una evolución. Entonces, servicio al santuario, cuidar el santuario, propiciar un lugar de encuentro con Dios. Después, quizá la función principal del sacerdote del Antiguo Testamento, hemos puesto aquí, es la función oracular. Hemos puesto 4 funciones
que tienen que ver que son un poco diferentes, pero que tienen que ver todas un poco, sobre todo estas tres primeras, ¿no? De hecho, todavía se conservan en las vestiduras sacerdotales el Urim y el Tumim, que eran como una especie de dados para que había que tirar, echar las suertes para consultar a Dios si convenía o no convenía ir a la guerra, que un rey hiciera esto, hiciera lo otro. Se trata de consultar la voluntad de Dios, aunque los medios sean un poquito, echar las suertes, sean un poquito antiguos, ¿verdad? Pero en el fondo es una cuestión muy profunda en religión. ¿Qué quiere Dios de nosotros? El ser humano sabe que no se equivoca si cumple la voluntad de Dios. Entonces el sacerdote es aquel encargado de consultar para que el rey, el pueblo, el individuo cumplan la voluntad de Dios, acierten en la vida. Entonces función oracular, consultar a Dios. Esta función más adelante pasará a los profetas y prácticamente en tiempo de Jesús y ya antes los sacerdotes no la ejercen. Aunque en el capítulo 11 de San Juan dice que Caifás dijo una frase sobre Jesús y San Juan dice, como era sacerdote aquel año, profetizó lo que iba a suceder, que más vale que muera uno por el pueblo. Entonces, en el fondo, los sacerdotes, aún en el siglo I, siguen conservando esa antigua dimensión de decir la voluntad de Dios. Después, dentro de esa dimensión de dar la palabra al pueblo, la voluntad al pueblo, los sacerdotes tienen como misión enseñar la Torá de Moisés y hacerla cumplir. En Jeremías 18 y 18 se nos dicen tres tipos de personas, sacerdotes, profetas y sabios, con una palabra que caracteriza a cada uno. No va a faltar el consejo al sabio, el oráculo al profeta, la palabra, y la ley al sacerdote. Entonces, según Jeremías y según otros muchos textos, por ejemplo Malaquías, otros, la función principal del sacerdote es explicar la ley. Es explicar la ley, que tiene que ver con la voluntad de Dios. En la ley de Moisés se manifiesta la voluntad de Dios. Entonces el sacerdote, en nombre de Dios, predica la ley al pueblo. Esta función, con el tiempo, cuando la ley se va haciendo escrita, se va a pasar a los escribas, expertos en la ley escrita, en la Torá. Y los sacerdotes van a dejar un poco de ejercer esta función. En esta línea, no solamente se trata de enseñar la ley, sino hacer cumplir la ley. Tenían también un papel de juicio, de juzgar al pueblo según esa ley, que sigue siendo también tanto presente en los sacerdotes que forman parte del Sanedrín en tiempos de Jesús. Estas tres funciones tienen mucho que ver entre sí y tienen que ver con otra, que es un poco diferente, pero que también tiene relación con la dimensión, diríamos, descendente del sacerdocio, y es que el sacerdote, aquí tenemos la fórmula más famosa del Antiguo Testamento, número 6, es aquel que pronuncia el nombre de Dios sobre el pueblo o el individuo, aquel que bendice en nombre de Dios. Es función propia del sacerdote bendecir al pueblo en nombre de Dios, que es diferente a llevar la palabra, pero también es esa dimensión descendente, ¿no?, de Dios que está sobre el pueblo, que le comunica su voluntad y que le da también su gracia para poder vivir esa voluntad. Y después tenemos otras dos funciones, sobre todo una, que tienen que ver con la dimensión ascendente en la mediación Dios-hombres, ¿verdad?, que es la de ofrecer sacrificios, que es quizá la que ha pasado más a nuestra historia y la que a veces identificamos con el sacerdote. El sacerdote es algo más que aquel que ofrece sacrificios. Entonces, el sacrificio es el pueblo, el individuo, quiere ofrecer un sacrificio a Dios por cualquier motivo y el sacerdote es el mediador de ese sacrificio, para subrayar, diríamos, la distancia con Dios. De hecho, hay una doble evolución en esta función a lo largo de la Biblia. Cada vez va siendo más un privilegio solo de los sacerdotes. En Éxodo 24, por ejemplo, unos jóvenes, Moisés les manda ofrecer sacrificios, cosa impensable después. De hecho, según 1 Samuel 15, a Saúl se le quitó de rey por ofrecer sacrificios, siendo el rey. Entonces, poco a poco, nadie puede ofrecer sacrificios sino solo el sacerdote. Va siendo un privilegio del sacerdote, ¿para qué? Para subrayar esa distancia entre el fiel que ofrece y el Dios a quien se ofrece. Hace falta la mediación del sacerdote para suplir esa gran distancia entre el oferente y el Dios a quien va ofrecido el sacrificio. De hecho, tampoco el sacerdote está en contacto con Dios. La víctima la lleva el oferente, el laico, se la da al sacerdote que la quema. Quien llega a Dios realmente ni es el laico ni es el sacerdote, es el humo de la víctima
que accede a Dios y Dios lo acepta. Es un conjunto de mediaciones para subrayar esa trascendencia de Dios, al que tiene que llegar, si Él la acepta, la ofrenda del fiel creyente o del pueblo creyente de Dios. También hay una evolución, sobre todo después del exilio, siglo VI a.C., pero ya antes y cada vez más, el pueblo se da cuenta de su gran pecado. No solamente somos pequeños con respecto a Dios, sino que somos muy pecadores. Y por eso el sacrificio, cada vez más, aunque hay muchos tipos de sacrificio, se subraya los sacrificios por el pecado, el carácter expiatorio, perdón de los pecados, del sacrificio, que es quizá lo que más se subraya en tiempos de Jesús. Antiguamente más gente ofrecía sacrificios, en tiempos de Jesús solamente los sacerdotes. Antiguamente había muchos tipos de sacrificios, ahora el que más se subraya es el sacrificio expiatorio. Y después otra función del sacerdote, que es diferente pero también tiene que ver con la dimensión ascendente, es que, sobre todo en tipos de lepra, enfermedades de la piel, es aquel que corrobora el regreso a la comunidad de gente que ha quedado expulsada por distintos tipos de enfermedad o de impurezas. El sacerdote no da la pureza ritual, no cura, sino que certifica una curación. De hecho, en el Nuevo Testamento, al final del capítulo 1 de Marcos, por ejemplo, o en Lucas 17, Jesús ve a unos leprosos y los manda al sacerdote. Jesús los cura y el sacerdote tiene que certificar la curación, pero ya no solamente es curación, sino es la pertenencia al pueblo. Has estado expulsado de la comunidad, de la asamblea, y ahora eres admitido. Entonces, la importancia de la religión como pertenencia. El sacerdote abre las puertas para que esta persona sanada pueda seguir perteneciendo al pueblo elegido. Funciones del sacerdocio. Podríamos resumirlas todas en dos, ¿no? La dimensión descendente y ascendente. En el fondo, lo he dicho muchas veces, lo que el sacerdote pretende es establecer una mediación entre Dios y el hombre. El hombre necesita a Dios y quiere comunicarse con Dios. Esta relación Dios-hombre tiene una dimensión descendente y una dimensión ascendente. Aquí estaría la palabra de Dios, el oráculo, la bendición, la Torá, y aquí estarían los sacrificios, ¿no? Entonces se establece una comunión entre Dios y el hombre. El sacerdote, desde una perspectiva muy moderna, muy actual, muy existencial, no es una persona rara que hace ritos raros, sino que todas esas rarezas aparentes están al servicio de una relación personal. Eso sí, una relación personal con alguien que nos desborda, con Dios. La esencia de la religión y la esencia del sacerdocio a su servicio es los deseos de comunión con Dios, el deseo de ser amigos de Dios, el deseo de ser amados y amar al Dios Todopoderoso. ¿Cumplió Jesús, realizó Jesús estas funciones del sacerdocio? Por tanto, hermanos santos, vosotros que compartís una vocación celeste, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús, fiel al que lo nombró, como lo fue Moisés, en toda la familia de Dios. Pero el honor concedido a Jesús es superior al de Moisés, pues el que funda la familia tiene mayor dignidad que la familia misma. Decíamos en el vídeo anterior que la tesis de esta sección está en 2.17. Se dan dos adjetivos de Jesús sumo sacerdote: misericordioso y digno de fe. Pues Hebreos va a desarrollar esos dos adjetivos en dos secciones. Y le gusta siempre empezar con lo que antes dijo después. Misericordioso, digno de fe, por tanto, primera dimensión, digno de fe, y segunda, misericordioso. Aunque en algunas Biblias no está hecha esta división, aquí seguimos, como dijimos en el primer vídeo, pues los trabajos del padre Benoit, que en paz descanse, jesuita, profesor bíblico, ¿verdad? Que preciosa yo creo que lleva razón. Si analizamos bien la
la familia semántica, las palabras que aparecen en el capítulo 3 y 4, vemos que de 3.1 a 4.14 todas las palabras tienen que ver con la confesión de fe, con la autoridad, con escuchar, con obediencia. Y además hay una inclusión muy clara, ¿ves? Una correspondencia entre 3.1 y 4.14, lo cual significa que se cierra un ciclo. Y a partir de 4.15 el lenguaje cambia, es más de gracia, perdón, misericordia. Ciertamente son dos secciones muy bien delimitadas. De 3.1 a 4.14 se va a hablar de la fe. Jesús, sumo sacerdote digno de fe. Él nos habla la palabra de Dios que hay que escuchar. Y de 4.15 a 5.10 se nos va a hablar de Jesús, sumo sacerdote misericordioso, que ofrece sacrificios a Dios. En la primera parte veíamos, ¿os acordáis? Capítulos 1 al 2, se comparaba a Jesús con los ángeles para hablar de la capacitación para ser mediador. Ahora, para subrayar las dos dimensiones, las dos funciones del sacerdocio, se compara a Jesús con dos personajes del Antiguo Testamento, diríamos los que mejor cumplen cada una de esas funciones. ¿Y cuáles son esas funciones? Pues lo decíamos hace unos minutos. La primera es la dimensión descendente de la mediación. El sacerdote tiene como función principal hacer descender al pueblo la palabra de Dios, la Torá. Y la segunda, la dimensión ascendente. El sacerdote tiene como función principal hacer subir a Dios el sacrificio del pueblo. De esta forma descendente, ascendente, conseguimos la comunión entre Dios y los hombres. ¿Quién es el personaje del Antiguo Testamento más autorizado en la palabra, con más autoridad, más digno de fe? Moisés. Dice Deuteronomio 34, al acabar la Torá, que nadie como Moisés ha vuelto a surgir ya ningún profeta así, con quien Dios hablaba cara a cara y con grandes milagros. Entonces Moisés es el más capacitado en la primera dimensión, dar la ley al pueblo. ¿Y quién es el primer sumo sacerdote de la historia de Israel? Su hermano, Aarón. Entonces ahora el término de comparación ya no son los ángeles, sino que es Moisés y Aarón. Y Hebreos nos dice que como Moisés y como Aarón, Jesús nos trae la palabra de Dios y ofrece nuestros sacrificios a Dios. Por tanto, estaría cumpliendo las dos dimensiones, las dos funciones del sacerdote. E incluso, aunque aquí hay una continuidad, Jesús lo hace como Moisés y como Aarón, continuidad con el Antiguo Testamento, es una continuidad y superación, como ahora veremos. Jesucristo como Moisés, pero Moisés es siervo y Jesús es el Hijo. Entonces, las dos dimensiones del sumo sacerdocio de Jesús, y en cada una de ellas le corresponde un adjetivo. Para la dimensión descendente de la palabra, autoridad, digno de fe. Para la dimensión ascendente de ofrecer nuestras miserias, nuestra vida pecadora, nuestro misericordioso. El sacrificio tiene que ver con el perdón, tiene que ver con el pedir a Dios el perdón y suscitar ese perdón y expiación en nosotros. Por tanto, la misericordia de Dios es la que se recibe en el sacerdocio, ¿verdad? A través del sacerdocio. Bien, vamos con la primera parte. 3.1 a 4.14, que hemos puesto aquí un poquito un esquema general, sencillito. Tendríamos un versículo de introducción en tono exhortativo y un versículo de conclusión en tono también exhortativo. Que hay una considerad, por tanto, al sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe, a Jesús. Es decir, tomaos en serio esto. Es decir, no estoy hablando de teorías para que investiguéis o para que estudiéis, sino para que viváis frente a Él. Tomaos en serio, y aquí le llama sumo sacerdote, lo cual es habitual aquí ya, pero llama apóstol. La palabra apóstol es una traducción sinónimo casi de ángel en el Antiguo Testamento cuando se habla de los sacerdotes, de enviado, ¿no? Jesucristo ha sido enviado, que también se dirá al final del capítulo 5. Pero claro, la palabra ángel no sería muy bueno poner ángel en griego porque acaba de decir que Cristo es superior a los ángeles. Entonces, por eso pone una palabra correspondiente, casi sinónima de ángel, sin poner ángel, aunque nos suene raro, ¿verdad? Es la única vez que aparece en hebreo esta palabra, apóstol, como los apóstoles. En el fondo tiene mucho que ver con la teología de Juan. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Pues Jesucristo es apóstol enviado, que luego enviará a los apóstoles. Entonces, consideradlo. Y después, como suele ser habitual en Hebreos, versículos de reflexión y versículos de exhortación. Aquí la exposición teórica, breve, estos versículos 2 al 6, para
subrayar, para desarrollar cómo Jesús, en comparación con Moisés, es digno de fe. ¿Qué texto del Antiguo Testamento utilizar? Pues Hebreos elige muy bien, conoce bien el Antiguo Testamento. Números capítulo 12. ¿Qué es Números 12? Leedlo. Es un texto en el que se pone en duda la autoridad de Moisés única. Es decir, sus hermanos, María y Aarón, dicen, ¿qué pasa? ¿Que Dios solo habla a través de Moisés? También nosotros tenemos autoridad. Y entonces ahí Dios responde diciendo que Moisés, por encima de todos, incluso castiga a María y Aarón intercede para que se cure con la lepra, ¿verdad? Entonces es el texto que más subraya la autoridad de Moisés por encima de los demás. Entonces, Hebreo utiliza ese texto para decir Jesucristo como Moisés. Con una diferencia, que Moisés es autorizado como siervo en la casa de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra siervo es un privilegio. El siervo de Yahvé, de Isaías, ¿verdad? Mi siervo, no así con mi siervo Moisés. Es el que tiene autoridad por mi casa, es como el ama de llaves, ¿no? Que es capaz de por aquí, o como cuando Jesús le dice a Pedro que le da las llaves. Es mi siervo, es el que tiene acceso a todo mi... Pero claro, siervo. Aunque es un título de privilegio en el Antiguo Testamento, Jesús es hijo. Entonces se convierte en algo muy, muy, muy por debajo del hijo. Entonces, por su condición de hijo, pues Jesucristo tiene más autoridad que Moisés. De hecho, también San Juan nos dice esto en el prólogo, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo que está en el seno del Padre nos lo ha contado, nos lo ha dado a conocer. La palabra del Hijo son palabras auténticas porque es el que tiene contacto con Dios, mucho más que Moisés. Aunque Dios hablaba con Moisés como con un amigo, Moisés conocía a Dios cara a cara, se dice, Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Nadie como Jesús conoce al Padre. Por eso la persona más autorizada para hablar de Dios, muy por encima de Moisés, es el Hijo de Dios. Y después se nos dice que entonces tenemos que estar atentos y escuchar a ese Hijo de Dios. En la exposición posterior se va a hablar mucho del hoy. Si escucháis hoy su voz, ¿cuándo ejerce Jesús esta función descendente del sacerdocio? ¿Cuándo nos cuenta Jesús la palabra de Dios? Lo dijimos un poquito en el vídeo anterior. Pues aquí Hebreos no se refiere sobre todo a la vida pública de Jesús y sus parábolas y dichos sapienciales. Se refiere a hoy y está hablando de Jesús resucitado. Entonces, no es tanto Jesús fue sacerdote en su vida pública, sino Jesús es sacerdote hoy y está hablando al pueblo cristiano desde el cielo. El verbo sería mejor en presente. Jesucristo no fue sumo sacerdote. Jesucristo es sumo sacerdote y está hoy ejerciendo el sumo sacerdocio sobre el pueblo cristiano ampliado a toda la humanidad. Y por eso la exhortación, aplicando el Salmo 95, muy bonito, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aquí se ve cómo los salmos nos ayudan a ampliar la palabra. En un texto del Éxodo, en la salida de Egipto, se nos cuenta que el pueblo ha sido infiel a Dios. ¿Qué hace el Salmo? Interpretar ese acontecimiento del pasado para ampliarlo a la historia de Israel en cada generación. Hoy no hagáis lo que hicieron antaño vuestros padres. ¿Qué significa ese hoy para el Salmo? Significa cada generación de israelitas. Hay que aprender del pasado para que en cada generación no seamos incrédulos como ellos. ¿Y qué hace Hebreos? Gracias a ese hoy que el Salmo amplía a todas las generaciones, lo aplica al definitivo hoy, a los tiempos escatológicos. ¿Os acordáis del principio del Salmo, el vídeo anterior, el principio del todo? Los tiempos escatológicos son los nuestros. O también San Pablo, 1 Corintios 10. Todo lo antiguo se escribió para nosotros, que hemos llegado a la... Entonces, el hoy, acordaos también de San Lucas y de los apóstoles, hoy se cumple esta escritura. El hoy es el hoy de los seguidores de Jesús. El hoy lo marca Jesús resucitado, que habla a su iglesia. Entonces, gracias al Salmo, los acontecimientos de la Escritura nos sirven de aviso para nosotros. Y aquí la palabra clave es entrar en su descanso. También una teología muy bonita del Salmo 95. Según el Génesis, el descanso significa el Sabbat, el séptimo día. Hay un descanso de la creación. Dios construye el mundo en 6 días, crea el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Descanso de la creación. Pues en Salmo 95 lo que hace es aplicar eso al Éxodo. Creación y Éxodo. ¿Qué es el descanso en la creación? El final.
¿Qué es el descanso en el Éxodo? La meta, la tierra prometida. El Éxodo sería una especie de 6 días de creación, de trabajos, para llegar al descanso de Dios, que es la tierra prometida, entrar en su descanso, el Sabbat, el sábado. Y eso se aplica a los cristianos en nuestro camino hacia el Padre, hacia el reino. Entonces, cuidado, porque en aquella generación, aunque estaban todos elegidos y todos fueron, pero no entraron en su descanso por su desobediencia, porque no hicieron caso a Moisés. Y aquí hay alguien que es hijo por encima de Moisés. Por tanto, el que seamos cristianos, el que estemos bautizados, el que tengamos grandes teologías, el que vayamos a misa, el que tengamos incluso caridad, si no obedecemos la voz de Jesucristo que nos habla desde el cielo, puede que no entremos en su descanso. Hay que tomarse en serio las palabras de Jesús, Maestro resucitado. Entonces, es un aviso fuerte, importante, en la línea que veíamos en el capítulo 2, ¿os acordáis? Si la ley dada por Moisés tenía castigo, imaginaos la dada por Cristo. Pues aquí igual, la palabra de Cristo es muy grande, muy cercana, muy definitiva y, por tanto, muy exigente. El cristianismo es, ante todo, una responsabilidad. Escuchar la voz del Señor. Pues también aquí los vídeos, la palabra de Dios la leemos para esto. Cada vez que celebramos la Eucaristía y que se explica la palabra, ¿para qué lo hacemos? Para que se haga realidad ese hoy en el que Jesús resucitado habla a su iglesia. Y al final, pues una conclusión también, tened en cuenta esto, ¿no? Un poquito antes, una pequeña reflexión, 4:10, 12, donde dice la importancia de la palabra de Dios, que es como espada de doble filo, la eficacia de la palabra de Dios. Acuerdo de la parábola del sembrador, de la semilla que crece por sí sola, la eficacia de la palabra. Por tanto, dejemos que la palabra, abramos el corazón para que la palabra de Jesús se siembre en nosotros y produzca sus frutos porque es eficaz. Isaías 55. Creemos mucho en la eficacia de la palabra porque está tocada por la autoridad de Jesús resucitado. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Pasamos a la segunda parte, a la dimensión ascendente de las funciones sacerdotales de Jesús, la de ofrecer sacrificios en línea con Aarón, el primer sumo sacerdote. Hebreos 4, versículos 15 y siguientes, de 4:15 a 5:10. Los primeros versículos 15 y 16 sirven de introducción también. Nos anima a no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse. Por tanto, acerquémonos. Esto no de gracia. Son versículos introductorios que también tienen muchas referencias a 2:17, a la proposición principal, porque se está retomando para recomenzar la prueba en su segunda dimensión. También tiene alguna palabra gancho con la sección anterior y, de hecho, estos versículos 14, 15 y 16 sirven de transición. Tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote incapaz. Entonces sirven de transición entre la sección de la autoridad de Jesús y de la misericordia de Jesús, Moisés y Aarón. Y aquí estamos, yo creo, en una de las secciones más hermosas, más existenciales de Hebreos, y aquí en la introducción la importancia de Jesucristo ha sido probado. Hablamos de las tentaciones, nos acordamos de los dolores en su historia, de su pasión. Ha sido probado en todo como nosotros. Es solidario y por eso nos comprende.
Dios ha querido sufrir con nosotros también para poder comprendernos desde nosotros. Eso sí, ha sido probado en todo menos en el pecado. Y aquí podríamos preguntarnos, es un tema típico del cristianismo que tenemos claro, ¿verdad? Jesucristo es plenamente hombre menos en el pecado. Jesucristo es plenamente solidario menos en el pecado. ¿No es esto una excepción a la solidaridad de Jesús y a la humanidad de Jesús? Jesucristo es hombre, pero no del todo porque no pecó. Jesucristo comparte todo con nosotros, pero no del todo porque no pecó. ¿Esto es cierto? Pues seguramente no. El pecado, creo yo, y yo creo que cree Hebreos, no forma parte de la condición humana. Todos somos pecadores, pero no somos pecadores, diríamos, por naturaleza, sino por decisión. Y es más, pecar no nos humaniza, sino que nos deshumaniza. Por eso somos más hombres en tanto en cuanto pecamos menos. Por eso la falta de pecado no sitúa a Jesús menos hombre que nosotros, al revés. Porque no ha pecado, Jesucristo es más plenamente hombre que yo. Mi pecado no me humaniza, me deshumaniza. Eso por un lado. Entonces, el modelo de hombre definitivo, no soy yo, para luego aplicarlo a Cristo. El modelo de hombre es Cristo. Y luego se aplica a mí. Y yo soy hombre en tanto en cuanto no peco, en tanto en cuanto me parezco a Cristo. El pecado no humaniza. La segunda dimensión, la solidaridad. Claro, para ser como los demás hay que experimentarlo todo. El pecado nunca crea solidaridad. Hay una película antigua que dice esto muy bonito, Días de vino y rosas. Como cuando la esposa o el esposo están borrachos, emborracharme con ella no me hace solidario con ella. Al final se pelean por la botella. Pecar con alguien no me hace ser solidario con ese alguien. Pecar nunca une, siempre desune. También lo aprendemos de aquí. Por tanto, Jesucristo es tan solidario con nosotros que no peca, porque si pecara, dejaría de ser solidario con nosotros. Hay que cambiar un poquito, yo creo, desde aquí nuestra forma de pensar. El pecado no humaniza, el pecado no une. Por eso nunca caigamos en la tentación de querer ayudar a alguien pecando con él. Estando en la fosa con él, como hizo Jesús, sí. Solidarios con él, sí, pero nunca pecando con. Porque pecar no une con nadie, siempre separa. El pecado siempre es ruptura con Dios, con los hermanos, conmigo mismo. Entonces, ha sido probado en todo, menos en el pecado, porque es totalmente solidario, porque es plenamente hombre. Aprendemos una antropología ciertamente nueva y centrada mucho en Cristo, el hombre verdadero. Después, en esa introducción tenemos dos perícopas. La primera es una definición general de lo que es un sacerdote. Todo sumo sacerdote, como Aarón, el ejemplo principal. Y luego, segunda perícopa, aplicación a Cristo. Como Aarón, así Cristo. Digamos una palabrita sobre cada una de estas perícopas. ¿Qué se subraya de todo sumo sacerdote? Que tiene como función principal, como misión, ofrecer sacrificios por el pueblo y por sí mismo. Entonces, la principal función es ofrecer sacrificios en esta dimensión ascendente del sacerdocio. Pero también el sacerdote, como tiene que ofrecer por sí mismo, porque él es pecador, comprende otra vez la solidaridad, comprende a la gente porque él también está envuelto en flaqueza. Bueno, pues esa es la importancia del sacerdote, ¿no? Las ofrendas y la flaqueza. La flaqueza, las debilidades, nos ayudan a ser solidarios con los demás. El pecado nos solidariza, pero la debilidad sí, los límites sí. E incluso el perdón del pecado también. A quien mucho le perdona, mucho ama. Entonces, todo sacerdote... Pues a veces el sacerdote se ha convertido en alguien que se cree mejor que los demás, pero no debería ser así, porque él también está envuelto en flaqueza. Y sabe que tiene que pedir perdón como con los demás y ofrecer sacrificios por el propio pecado como los demás. Entonces, ese es el sumo sacerdote, ¿no? Ofrecer sacrificios y dimensión solidaria con los demás por sus flaquezas. Y esto, aplicado a Cristo, se nos dicen tres cositas, yo creo, muy importantes de la esencia del sacerdocio del Antiguo Testamento de Aarón
aplicado a Cristo. Primero, ¿cómo se llega a ser sacerdote, a ser sumo sacerdote? Ya Aarón y sobre todo Cristo, por elección de Dios. Se tiran dos salmos. Él le ha dicho, tú eres sacerdote eterno, o él le ha dicho, hijo mío eres tú. Es decir, Jesucristo no se nombró a sí mismo sumo sacerdote, sino que es una vocación, es una elección. Y aquí sería muy interesante hacer un pequeño paréntesis sobre la importancia de las vocaciones sacerdotales. En el Antiguo Testamento, a pesar de lo que dice Hebreos, el tipo de personas, la función más vocacional no es el sacerdocio, es más bien el profeta. El sacerdote casi se nace siendo sacerdote. En cambio, aquí Hebreos subraya esa dimensión vocacional del sacerdote. Y esto es importante para aplicar en nuestra época, ¿verdad? Es decir, nadie puede decir, yo quiero ser sacerdote, yo soy sacerdote. Sacerdote no es fruto de un deseo personal, mucho menos de un deseo de poder y de estar por encima de los demás. No, sacerdote siempre es una vocación. Por eso nadie, creo que es correcto decir esto, nadie tiene derecho a ser sacerdote, ni siquiera Jesucristo, sino que Dios lo ha nombrado. Es una vocación que te sobreviene por elección de Dios. Y Dios no siempre elige a los que quieren o a los que más valen. Dios elige a los que Él quiere. La dimensión vocacional sacerdotal. Por eso en el discernimiento sacerdotal pues tenemos que tener cuidado. No aquellos que quieren ser grandes, no aquellos que ostentan o que quieren llegar a posiciones de privilegio. Quizá no son los mejores candidatos para llegar a ser sacerdotes o sumos sacerdotes, sino aquellos que viven el mundo como solidaridad y como elección, la vocación. Y también, si esto es verdad, pues tenemos que fomentar mucho las vocaciones sacerdotales. Necesitamos personas que escuchen la llamada y se atrevan, porque es verdad que la elección es libre por parte de Dios, pero requiere respuesta libre por nuestra parte. Ojalá, quién sabe, también rezamos por ello, que la reflexión sobre la carta a los Hebreos, especialmente este capítulo precioso, capítulo 5, suscite vocaciones para la vida sacerdotal. Necesitamos sacerdotes de este estilo, en línea con Jesucristo. Dios sigue llamando, Dios sigue pronunciando nombres como el de Aarón y el de su hijo. Pues también nosotros dejemos que Dios, a quien quiera, pronuncie su nombre para despertar nuestra vocación. Y después de hablar de vocación, se subrayan en dos frases un poquito raras y difíciles de traducir porque no están del todo acabadas. La oración de Jesucristo y su educación dolorosa. ¿A qué se refiere aquí con esta, que Jesucristo con lágrimas, con llanto, con dolor ofreció lo que estaba viviendo? Muchos piensan en Getsemaní, efectivamente, pero no solamente Getsemaní, la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús oró a Dios. Claro, ¿qué le pidió a Dios según Getsemaní, según los evangelios sinópticos? Pues que pasara de él ese cáliz. Aunque la última petición fue, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús fue escuchado, porque rezó a aquel que podía librarle de la muerte. ¿Fue escuchado? Algunos traducen, no fue escuchado porque no le libró de la muerte. Entonces, Jesús rezó al que podía salvar de la muerte y fue escuchado, pero no se nos dice que pidió ser librado de la muerte. ¿Qué significa fue escuchado? Que su sufrimiento se convirtió en ofrenda. La escucha, cuando hay un sacrificio, nunca hay sacrificio si no llega a Dios. Si yo ofrezco todo lo mejor mío, pero ese humo no llega a Dios, Dios no lo acoge, no es un sacrificio. La oración de Jesús que entrega la vida es un sacrificio porque fue escuchado por Dios. Y de hecho el gran signo de esa escucha es la resurrección después del sacrificio. Si no hubiera habido muerte, no habría habido sacrificio. Si no hubiera habido resurrección, no habría habido aceptación por parte de Dios. Pues Jesús fue escuchado precisamente porque aquel que podía librarlo de la muerte, lo libró, pero más allá del sacrificio, más allá de la muerte, más allá de la entrega. Y fue escuchado por su actitud reverente, ¿verdad? Es una palabra también difícil de traducir, depende de cada Biblia si se traduce, pues esa actitud filial, temor de Dios, diríamos en el Antiguo Testamento, reverencia a Dios, piedad filial. Esa es la que Jesús tenía, la obediencia en el fondo, hágase tu voluntad. Esa es la actitud que tenemos que tener siempre que rezamos para que también, como Jesús, nuestra oración se convierta en sacrificio.
Y así, de esta manera, su oración, su sufrimiento, no fue solo oración escuchada, sino, como decíamos en el capítulo 2, perfeccionamiento de su humanidad. Aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Lo que dicen los griegos, ¿verdad? Pathos, mazos. El sufrimiento, pathos, enseña, mazos, educa. En hebreo lo aplica a Jesucristo. Jesús tuvo que aprender con el sufrimiento la obediencia. Hágase tu voluntad. No se puede ser sacerdotes sin obediencia. Obediencia a aquel que me ha elegido, pero cuya elección lleva sangre responder, porque compromete la obediencia de todo el cuerpo y del todo el ser, de la ofrenda. Al final, entonces, gracias a su oración, Jesús ha convertido Getsemaní y el Calvario en un sacrificio. Si Jesús en la primera parte, hemos dicho, capítulos 3 y 4, nos habla desde el cielo, dimensión descendente, Jesús con su pasión está cumpliendo de alguna forma la dimensión ascendente, porque está ofreciendo un sacrificio, el sacrificio de sí mismo a Dios Todopoderoso, como Aarón. Esta oración escuchada con lágrimas en los ojos es un texto referente al Antiguo Testamento muy bonito. Es la lucha de Jacob con Dios, acordaos Génesis 32, vista por Oseas. Oseas 12 nos dice que Jacob lloró y todo. Entonces, si leemos solo Génesis 32, no, pero si leemos Génesis 32 a la luz de Oseas 12, vemos cómo Hebreos 5 se está inspirando en la lucha de Jacob para aplicarla a Jesús, con el tema de las lágrimas. Es decir, ¿qué es Getsemaní? ¿Qué es la pasión de Jesús? Es una lucha de Jacob con Dios, de Jesús con Dios, para que Jesús aprenda a cumplir la voluntad de Dios. Como veíamos también en el libro de Job, la oración es también lucha, una lucha en la que Dios vence siempre, pero en la que la libertad humana está comprometida. No tiene que darnos miedo luchar para que al final mi cuerpo y mi alma se conviertan a la obediencia, dejen que Dios actúe toda su voluntad en mi ser. Entonces Jesús, como nuevo Jacob, que lucha y aprende frente a Dios esa voluntad humana que se convierte en obediencia para salvación nuestra. En esta segunda parte que estamos viendo, preciosa, la solidaridad de Jesús, la misericordia, voy a decir un par de cosillas que creo que son interesantes. Quizá la característica principal del sacerdocio en el Antiguo Testamento, o una de las principales, es la separación. El sacerdote es aquel que tiene que vivir separado, no puede contaminarse. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, Lucas 10, el sacerdote que pasa ante el herido no solamente es que sea malo y que no quiera, sino que por ser sacerdote, no sea acaso que esté muerto, no puedo quedar contaminado, por lo tanto doy un rodeo para no acercarme a él, ¿no? Como es el símbolo de la trascendencia de Dios, el sacerdote es el hombre separado, el que tiene que estar distinguido del pueblo, ¿no? Y en cambio, según vemos aquí en el capítulo 2 de Hebreos y en el capítulo 5 de Hebreos, la característica fundamental del sacerdocio de Jesucristo es la solidaridad, la cercanía. En esto Hebreos está siendo fiel al Jesús histórico, a la catequesis cristiana primitiva. La esencia del sacerdocio nuevo de Cristo no es la separación y la lejanía, sino la compasión, la cercanía. Él no se aleja del leproso, sino que toca al leproso. Y por eso puede ser sacerdote pleno. Muy interesante el nuevo tipo de sacerdocio que inaugura Jesús y que a veces no sé si hemos entendido y no sé si hemos aprendido a vivir. Y otra cuestión también muy interesante, Oseas, capítulo 6, versículo 6, retomado luego por Cristo en San Mateo, ¿verdad? Mateo 9, Mateo 12, dice: aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Se contraponen dos dimensiones de religiosidad, ¿no? Lo que Dios quiere no es tanto sacrificios,
Dios, sino misericordia, Salmo 40, 39, 40 también. Lo que quiero es que me obedezcas. O 1 Samuel 15, a Saúl, ¿verdad? No quiero sacrificios, quiero que me obedezcas. La religión de la palabra y la obediencia y la misericordia, frente a una religión del sacrificio que intenta comprar a Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. Esto es verdad y Jesús lo asumió. Pero Hebreos diríamos que va más al fondo y dice, en el fondo, si entendemos bien los sacrificios, lo acabamos de ver, la misericordia es la esencia del sacrificio. Diríamos que los contrarios se han encontrado, ¿no? Misericordia quiero en los sacrificios. El capítulo 5 de Hebreos habla de esto, de la dimensión sacrificial del sacrificio de Cristo. ¿Y cuál es su esencia? La misericordia. Jesucristo, ofreciéndose en sacrificio, es misericordioso, ¿verdad? La cercanía, la solidaridad y la misericordia es la esencia del sacrificio. No ofrecemos sacrificios para separarnos del que sufre, sino para estar cerca del que sufre. La misericordia y el sacrificio se encuentran, como dicen los salmos, ¿verdad? La justicia y la paz se besan, la misericordia y el sacrificio se encuentran. Bien, por tanto hemos dejado, yo creo claro, las dos principales funciones es decir, la esencia del sacerdocio antiguo es cumplida por Jesús con creces. Su dimensión sacrificial en su pasión, su dimensión descendente de palabra en su resurrección actualmente. También si veis estas dos dimensiones cumplen, decíamos el vídeo pasado, cumplen esa doble dimensión del Dios del Antiguo Testamento, la alianza Hesed, misericordia, y Emet, fidelidad. Hesed y Emet. En el fondo, ¿qué es el sacerdocio? Favorecer la alianza. Sin sacerdocio no hay alianza, no hay comunión. Jesús, sumo sacerdote, es el que hace posible, lo veremos en vídeos posteriores, la alianza entre Dios y los hombres. Bueno, pues esta dimensión que tiene que ver con el Antiguo Testamento cumplido, también tiene que ver con nosotros, mucho. Estas dos funciones o dimensiones se corresponden con las dos partes de la Eucaristía. Primera parte de la misa, liturgia de la palabra. Como Moisés, Jesús resucitado, a través de los lectores, de la homilía bien hecha del sacerdote, nos habla, conduce a su iglesia. Y lo más importante es la autoridad y hace posible nuestra fe. Jesucristo digno de fe con su palabra. Escuchamos, interpretamos para cumplir su palabra. En la segunda parte, liturgia eucarística, comenzando ya desde las ofrendas, presentamos la ofrenda a Cristo para darle toda nuestra vida a Dios a través de Él, que está siempre vivo para interceder por nosotros, y también todo nuestro pecado, nuestros límites ofrecidos. De alguna forma yo estoy convencido que no solamente aquí, sino que toda la carta a los hebreos, su raíz es la Eucaristía cristiana primitiva. Y aquí aparece muy claro, ¿no? Las dos funciones de Cristo sacerdote se viven hoy en la Eucaristía. Por eso, con el Concilio Vaticano II podemos decir que la Eucaristía es la liturgia toda, pero la Eucaristía sobre todo es el lugar en el que Jesús, sumo sacerdote, está ejerciendo hoy el sacerdocio sobre el pueblo de Dios. Os invitamos a releer la Eucaristía desde la perspectiva de Jesucristo, sumo sacerdote, que está ejerciendo con su pueblo domingo tras domingo, día tras día, su sacerdocio para hacernos discípulos, para salvarnos, y que su autoridad haga posible nuestra fe y que su misericordia haga posible nuestro sacrificio y el perdón. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo merecen, en autor de salvación eterna, proclamado por Dios, sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Terminamos la segunda parte de Hebreos 3:1 a 5:10, acordaos, que finaliza de forma solemne y termina, como siempre,
concluyendo una sección y proponiendo una nueva tesis que será desarrollada en la siguiente sección. Por tanto, llegado o llevado a la perfección, se ha convertido Jesús en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Esta tesis, dicen los retóricos antiguos, es una partitio, porque nos enuncia no solamente una tesis, sino 3 ideas en la tesis. Y de hecho, veremos en el próximo vídeo cómo la idea de llegar a la perfección será desarrollada en el centro de la carta, capítulos 8 y 9, el que se convierta en salvación eterna para nosotros en el capítulo 10, versículos 1 al 18, y lo último dicho es lo primero probado. El rito de Melquisedec se ha desarrollado en el capítulo 7, que significa un sacerdocio según un rito nuevo. Entonces, esta tesis está concluyendo las funciones del sumo sacerdote, segunda parte de Hebreos, e introduciendo la sección principal, la más importante de Hebreos, con 3 temas, ¿verdad? Jesucristo es un sumo sacerdote de un rito nuevo, que ha llegado a la perfección y que por eso puede salvarnos. Es un sacerdocio nuevo, de una dimensión existencial fundamental y eficaz. Ahora estaremos visto capítulos 1 y 2. Jesús es capaz, más que nadie, de ser sacerdote. Capítulos 3, 1 al 5, 10. No solamente es capaz, sino que Jesús ejerce. De hecho, es sumo sacerdote. Ahora la siguiente sección sería: ¿cuándo ha sido Jesús ordenado sacerdote? ¿Y en qué consiste su sacerdocio, siendo así que es de la tribu de Judá? Es lo que profundizaremos, Dios mediante, en el siguiente vídeo. La segunda parte del capítulo 5 y los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10. Jesús, el sumo sacerdote, que ejerce su sacerdocio también cuando trabajamos estos vídeos y trabajamos la palabra, porque somos discípulos del sacerdote que estamos escudriñando en las palabras bíblicas la voz preciosa de este sumo sacerdote con autoridad y con ternura, que sostiene nuestros sufrimientos y hace posible nuestra fe. Los ángeles, Moisés, Aarón, Jesús de Nazaret, encarnado, muerto y resucitado. Él es el gran mediador, Él es la palabra que nos habla con autoridad, Él es el sacrificio ofrecido a Dios con misericordia. Preciosa palabra de Dios que además ilumina nuestra vida y nos hace comprender mejor los caminos de Dios en nuestra historia y cómo tenemos que vivir hoy nuestra relación con Cristo y nuestra misión a los hermanos. Cautivados por la palabra, leyendo la palabra, meditando la palabra, transmitiendo la palabra. Que Hebreos sea para nosotros un texto profundamente de Dios, profundamente actual, para que podamos ser testigos de esta belleza ante el mundo. Feliz trabajo y feliz semana a todos.